Jurisdicción y competencia de los juzgadores. Al abordar este tema tenemos que definir el término de justicia, un término bastante importante para entender la jurisdicción y competencia. Para entender este término, vamos a revisar el artículo 167 de nuestra Constitución, que establece que la potestad de administrar justicia emana del pueblo y se ejerce por los órganos de la función judicial y por los demás órganos y funciones establecidas en la Constitución. El Código Orgánico de la Función Judicial se encuentra en la facultad de regular el modo en que las juezas y jueces administran justicia, debido a que esta facultad es otorgada gracias al artículo 172 de nuestra Carta Magna, en el que establece que las juezas y jueces administrarán justicia con sujeción a la Constitución, a los instrumentos internacionales de derechos humanos y a la ley. En cuanto al Código Orgánico de la Función Judicial, establece en su título tercero, capítulo segundo, Jurisdicción y competencia, sección primera, la definición de jurisdicción y en su sección segunda, la definición de competencia. En el artículo 150 del Código Orgánico de la Función Judicial se establece que la jurisdicción consiste en la potestad pública de juzgar y hacer ejecutar lo juzgado, potestad que corresponde a las juezas y jueces establecidos por la Constitución y las leyes, y que se ejerce según las reglas de competencia. Prosiguiendo con ese tema, se establece que solo podrán ejercer la potestad jurisdiccional las juezas y jueces nombrados de conformidad con sus preceptos, con la intervención directa de fiscales y defensores públicos en el ámbito de sus funciones. En cuanto a las autoridades de las comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas, ejercerán las funciones jurisdiccionales que les están reconocidas por la Constitución y la ley. Este apartado guarda conformidad con el artículo 171 de la Constitución de la República. Las juezas y jueces de paz resolverán en equidad y tendrán competencia exclusiva y obligatoria para conocer aquellos conflictos individuales, comunitarios, vecinales y contravencionales que sean sometidos a su jurisdicción de conformidad con la ley. De igual forma, este apartado guarda conformidad con el artículo 189 de la Constitución de la República. Existe la suspensión de jurisdicción que se puede dar por las siguientes causas. La primera, por haberse dictado auto de llamamiento a juicio penal en su contra por delito sancionado con pena de privación de libertad, hasta que se dicte sentencia ratificatoria de inocencia, en cuyo caso se recuperará la jurisdicción, o sentencia condenatoria, en cuyo caso definitivo la habrá perdido. Por licencia, desde que se la obtiene hasta que termine. La jueza o el juez puede recobrar su jurisdicción renunciando a la licencia en cualquier tiempo. Y por último, por suspensión de sus derechos de participación política. En caso de suspensión por el primer y el tercer inciso, también existe una suspensión en su remuneración. En cuanto a la pérdida definitiva de jurisdicción, existe por muerte, por renuncia de su cargo desde que la misma es aceptada, por haber transcurrido el tiempo para el cual fue nombrado. No obstante, se extenderán las funciones de la jueza o juez hasta el día en que el sucesor entre en el ejercicio efectivo del cargo, por posesión en otro cargo público y por último por remoción o destitución, desde que quede en firme la correspondiente resolución. Como ejemplo de esto tenemos a Emilio Enríquez, que es juez de la Corte Provincial del Carchi. Su cargo de juez le da la potestad de administrar justicia y hacer cumplir lo juzgado. Sin embargo, el juez Emilio Enríquez, por vicisitudes de la vida, pierde sus derechos de participación política, acarreando así la suspensión de su jurisdicción, además de la interrupción de su remuneración mientras se encuentre suspendido. La competencia podemos decir que es el límite que tienen los jueces o tribunales para administrar justicia o hacer cumplir lo juzgado. En el artículo 156 del Código Orgánico de la Función Judicial establece competencia, que es la medida dentro de la cual la potestad jurisdiccional está distribuida entre las diversas cortes, tribunales y juzgados, en razón de las personas, del territorio, de la materia y de los grados. Al hablar de competencia en razón de la materia, nos referimos a las distintas especialidades del derecho y en las cuales puede ocurrir la falta, contravenciones o delitos, como puede ser en materia civil, laboral, penal, mercantil, administrativo, entre otras, teniendo concordancia con el principio de especialidad establecido en el artículo 11 del Código Orgánico de la Función Judicial. Competencia en razón de territorio, hablamos netamente de la distribución judicial geográfica que existe en el Ecuador, con respecto
a los órganos jurisdiccionales donde operan sus cortes, tribunales y juzgados. El artículo 155 del Código Orgánico de la Función Judicial establece la Corte Nacional de Justicia con jurisdicción en todo el territorio nacional, con sus correspondientes salas especializadas. Las Cortes Provinciales, con sus correspondientes salas especializadas con jurisdicción en una provincia. Los tribunales y juzgados con jurisdicción en todo el territorio distrital o en una sección del mismo, pudiendo abarcar dicha sección uno o varios cantones de una provincia, o una o varias parroquias de un cantón. Por último, los juzgados de paz podrán tener jurisdicción en un barrio, recinto, anejo o área determinada de una parroquia. En cuanto a los grados, hacemos referencia al orden jurisdiccional, existiendo unidades de primera instancia correspondiente a los tribunales y juzgados, segunda instancia correspondiente a las cortes provinciales y a nivel nacional la Corte Nacional tiene competencia en recursos de casación y revisión. Por último, al hablar de personas, hacemos referencia a personas que tienen ciertas dignidades y es diferente al fuero que se les dan. Por ejemplo, un alcalde tiene fuero de corte provincial, mientras que el presidente tiene un fuero de corte nacional. Por principio general, toda persona tiene derecho a ser demandada ante la jueza o el juez de su domicilio, de conformidad con el párrafo único, reglas generales aplicadas a los fueros funcionales y personales, establecido en el artículo 166 del Código Orgánico de la Función Judicial. Ninguna jueza o juez puede delegar en otro la competencia que la ley le atribuye. Sin embargo, puede deprecar, comisionar o exhortar a otro la realización de actuaciones judiciales fuera de su ámbito territorial. En cuanto a la competencia por prevención, se establece que las juezas y jueces de igual clase de una misma sección territorial, una juez o un juez excluye a los demás por la prevención. En cuanto a los modos de prevención, se establece que la prevención se produce por sorteo en aquellos lugares donde haya pluralidad de juzgados o por la fecha de presentación de la demanda, cuando exista un solo juzgador. En materia penal, será competente la jueza o el juez del lugar en donde se cometió la infracción. En los demás casos estarán a lo dispuesto por el Código de Procedimiento Penal. La subrogación se verifica cuando las personas sujetas a las juezas o a los jueces de una sección territorial determinada deben someterse a las juezas o los jueces de la sección más inmediata, por falta o impedimento de aquellas o aquellos. En cuanto a la prorrogación de la competencia, la jueza o el juez o tribunal que en principio no es naturalmente competente para conocer de un determinado asunto puede llegar a serlo si para ello las partes convienen expresa o tácitamente en prorrogarle la competencia territorial. En ningún caso se prorroga la competencia en razón de la materia. Se seguirán las siguientes reglas generales sin prejuicio a lo establecido por la Constitución y la ley. Estas reglas generales para determinar la competencia se encuentran establecidas en nuestro artículo 163 del Código Orgánico de la Función Judicial. En cuanto a la suspensión de la competencia, puede ser por el recurso de apelación, de casación, de revisión o de hecho, desde que, por la concesión del recurso, se envíe el proceso al superior hasta que se lo devuelva, o cuando se promueve el conflicto de competencia desde que la jueza o el juez recibe el pedido inhibitorio hasta que se dirima el conflicto. El artículo 165 establece la pérdida de la competencia. Puede ser en la causa para la cual ha sido declarado incompetente por sentencia ejecutoriada, en la causa en la que se ha emitido la excusa o la recusación, y en la causa fenecida cuando está ejecutada la sentencia en todas sus partes. Esto es todo por el video de hoy. Muchas gracias.